Deep Talks, un podcast de BBVA. ...2020 ha sido un año lleno de catástrofes y turbulencias. 2021 no está arrancando mucho mejor. Ahora más que nunca, instituciones de todo tipo deben lidiar con una realidad en la que la epidemia de la desinformación y la desconfianza de la gente puede hacer mella en uno de los valores más importantes para ellas: la reputación. Me llamo Ángel Ayoza, soy el director de Corporate Excellence Center for Reputation Leadership. Jurídicamente es una fundación, no tiene ánimo de lucro, es interés público y realmente creo que se describe más como un centro, un laboratorio de ideas, de innovación, de investigación y de formación en torno a los intangibles, para ayudar a las empresas a gestionar mejor los riesgos y las oportunidades de la gestión de los intangibles. Ángel, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo de importante es transmitir confianza? Pues mira, Fernando, la confianza es como el oxígeno que respiramos. Somos seres gregarios, la evolución de la humanidad se ha basado en la cooperación y la cooperación se sustenta en la confianza. Es, como he dicho antes, como el oxígeno que respiramos. Sin confianza no es posible tener relaciones personales, familiares, comerciales, institucionales. Entonces, esa bóveda de confianza es lo que nos ha permitido evolucionar como especie. Por lo tanto, es fundamental. Y se puede medir esa confianza, ¿no? Se puede medir, efectivamente, porque la confianza, no hablando de contenidos académicos, ¿no? Pero la confianza es como una actitud optimista de que todo va a ir bien en una relación. Es un sentimiento que es necesario para comprometerse en algo que es importante para ti, para una compra importante, para un proyecto conjunto. O sea, yo confío en alguien porque tiene las competencias para hacer bien lo que yo espero de él. Es decir, en qué es lo que hace. Tiene las competencias para poder hacerlo. ¿Y cómo lo hace? Es decir, tiene la integridad, la ética y los valores para hacerlo de forma correcta. Y luego tiene un motivo para hacerlo, un propósito que es un propósito benevolente, un propósito que trasciende sus propios intereses. Por lo tanto, es competente en aquello que espero de él, es íntegro y tiene un propósito que es trascendente. Si cumple con esas tres condiciones, yo lo que tengo es alguien a quien deposito mi confianza para, como he dicho antes, establecer una relación o una transacción importante. Además de la confianza, entiendo que es más importante conseguir la reputación. Efectivamente, Fernando. Cuando hablábamos del peso de los intangibles en el valor total de las compañías, fíjate que los intangibles más importantes, y lo digo utilizando las palabras de los CEOs que se encuestan cada año hablando de los mayores riesgos para las organizaciones, nos colocan en el primer lugar el posible daño a la reputación y a la marca corporativa, entendiendo la marca en el sentido profundo del término, marca, valores, propósitos. Por lo tanto, es probablemente el recurso más valioso cuando hablamos de intangibles. Lo interesante de la reputación, además, es que está, si quieres, en un nivel superior a la confianza. Tener una buena reputación o conseguir que alguien te conceda ese sentimiento poderoso que lleva a comportamientos que son o bien favorables, querer trabajar contigo, querer invertir en tu proyecto, otorgarte la licencia para operar, comprar tus productos y tus servicios o hablar positivamente de ti en las redes sociales. Pues bien, eso es un sentimiento que combina confianza, admiración, respeto y una sensación positiva general. Cuando una empresa, una institución, un país o una persona consigue esa buena reputación, de ahí se convierte inmediatamente en actitudes positivas que llevan a comportamientos positivos. Y al mismo tiempo, y por eso hablaban de riesgo reputacional, cuando defraudamos
y nos retiran la admiración, el respeto, la confianza o la buena sensación general, lo que vamos a tener son comportamientos destructivos que en último caso harán desaparecer a nuestra propia organización. Por eso creo que el territorio de ganarse la confianza, la admiración y el respeto, es decir, el territorio de la reputación, es el territorio en el que todas las organizaciones, países, empresas, vamos a competir precisamente para conseguir o intentar ser los líderes en reputación en el sector de actividad en el que estemos operando. Hablas de intangibles. ¿Estos intangibles ayudan a generar negocio? Pues mira, se podría decir que vivimos en el ciclo económico de los intangibles. Y me explico. Mira, todos los años una consultora británica que se llama Brand Finance publica el Global Intangible Financial Tracker, que expresa una idea muy sencilla. Si tomamos 50.000 empresas que cotizan en bolsa en todo el mundo y miramos el valor total de estas empresas y cómo se divide este valor entre lo tangible, que es aquello que puedes tocar, los edificios, las fábricas, y lo intangible, que es todo lo demás, nos encontramos con que la mitad del valor es tangible y la otra mitad es intangible. Esto es un cambio radical respecto al pasado. La semana pasada se publicaron también los datos de una consultora que se llama Ocean Tomo, que hace este mismo análisis, pero centrado solamente en las grandes empresas que cotizan en el Standard & Poor's 500 en Estados Unidos. Y nos da los datos para el año pasado, para el 2020. Pues bien, el 90% del valor de estas compañías es intangible y solo el 10% es tangible. ¿Qué significa esto? Pues, como bien indica el nombre, el intangible no se ve, pero tiene un peso enorme a la hora de generar valor. De hecho, hasta los países se clasifican por el peso que tienen los intangibles en su economía. El futuro de cualquier organización, de cualquier empresa, de cualquier institución, radica en ser capaces de aprender a gestionar bien estos intangibles. Por ponerles nombre, ¿no? Porque a lo mejor queda un poco abstracto hablar de intangibles en general, ¿no? Cuando hablamos de intangibles estamos hablando de confianza, estamos hablando de reputación, estamos hablando de comunicación, estamos hablando de propósito, de valores, de cultura, estamos hablando de innovación, estamos hablando de capital humano. También se le llama a los intangibles o a la economía de los intangibles la economía del conocimiento. Pues bien, el reto y la oportunidad está en, como he dicho antes, en aprender a gestionar estos intangibles. Estoy hablando de las empresas, de la misma manera que aprendimos a gestionar lo tangible de forma excelente en las revoluciones industriales del siglo XVIII, XIX y XX. Pues ahora la revolución no es una revolución industrial de lo tangible, sino que es una revolución de el peso que tienen estos intangibles. Acabáis de presentar el último barómetro de confianza de Edelman. ¿Qué resultados arroja? Pues mira, cuando me decías si la confianza se puede medir, pues mira, gracias a la generosidad de Edelman, que es una empresa de comunicación y de relaciones públicas, que es líder en Estados Unidos, llevan 20 años publicando de forma gratuita y compartiendo con todo el mundo los resultados del barómetro de confianza, que es como le llaman a esta investigación. 20 años. Pues bien, los resultados de este año, pensando en que estamos hablando de resultados en 28 países, más de 30.000 personas entrevistadas, unos 1.000 individuos por cada país. Los resultados de este año es un año especial, un año claramente influido por COVID. Los resultados de este año nos dicen, en la primera de las cuestiones que aparece en la investigación es qué confianza tienen los ciudadanos en el mundo hacia distintas instituciones. Entonces se vienen midiendo desde hace 20 años 4. Las empresas, las ONGs, los gobiernos y los medios de comunicación. Este año las empresas aparecen como el primer generador de confianza. El 61% de las personas entrevistadas en todo el mundo confían en las empresas. En segundo lugar, las ONGs. En tercer lugar, los gobiernos.
Y por último, los medios de comunicación, muy empatados con los gobiernos, porque es 53% y 51%. Pues bien, a lo largo de los últimos 20 años esto no ha sido siempre así. Siempre, y cuando digo siempre, digo desde hace más de 10 años, los primeros generadores de confianza eran las ONGs. Y luego, en función de las coyunturas, aparecían los gobiernos, los medios de comunicación, y las empresas no siempre ocuparon este lugar. Pero desde el año 2013, justo después de todo el cataclismo de ruptura del contrato de confianza hacia las instituciones por la crisis de Lehman Brothers del año 2008, pues a partir del año 2013 empezaron a subir escalones las empresas. Hasta este momento, con los datos del 2021, es la primera vez que las empresas lideran este ranking de confianza. ¿Y a qué crees que se debe este cambio? ¿Por qué el sector empresarial sale mejor parado en este estudio? Pues mira, si volvemos hacia atrás un poquito en aquello que dije que eran las bases de la confianza, que es la idea de ser competente, saber hacer lo que has de hacer, tener una intencionalidad ética en aquello que haces y tener un propósito. Resulta que las empresas, probablemente a raíz del comportamiento que han tenido a lo largo de esta crisis que nos acompaña de la COVID-19, en que han puesto al servicio de la sociedad muchas de sus competencias y que han mostrado la preocupación por la seguridad de sus empleados, pues probablemente gracias a ello se han ubicado en primer lugar. Se perciben como más competentes que las ONGs. Las ONGs puntúan mejor en los factores de ética y de propósito trascendente, pero son percibidas como menos competentes que las empresas. Y por último, en último lugar, están pues los gobiernos, los gobernantes en todos los países del mundo, puntúan los peores, si puedo decirlo así, en ser percibidos como menos competentes y menos guiados por un comportamiento que esté abanderado por la integridad. Ese es el motivo por el que las empresas aparecen en primer lugar, ¿no? Además, viendo el informe, sitúa la generación de noticias falsas como uno de los problemas fundamentales a resolver, como otros que aparentemente son más importantes, como mejorar el sistema sanitario, la pobreza, el sistema educativo o el cambio climático. ¿Por qué? Sí, tienes toda la razón. Aparece entre los 5 principales problemas a resolver. Y en el caso de las noticias falsas no es algo nuevo. O sea, ya veníamos desde el año 2017 hablando de esto. De hecho, en el 2017 el diccionario de Oxford lo eligió como la palabra del año. Entonces, ¿qué es lo que ha venido ocurriendo con las noticias falsas? Pues básicamente, si miramos los datos del barómetro de confianza del 2018, los ciudadanos ya habían identificado una mala intención, una intencionalidad negativa en el uso de las malas noticias, una intencionalidad de manipulación política, no solo de manipulación política, sino de mentiras organizadas para conseguir fines inadecuados, ¿no? Entonces, esto no ha hecho nada más que empeorar, porque la capacidad para generar y distribuir noticias falsas o contenidos verdaderos o falsos, gracias a la tecnología, a la inteligencia artificial y a las plataformas, se ha convertido en un movimiento que crece de forma exponencial. Entonces, ese volumen de información que llega a los ciudadanos, precisamente por el volumen creciente, que es como una ola, lo que está generando es una sensación en la que nos dicen que no son capaces de distinguir entre una noticia verdadera y una noticia falsa. Esto se agrava en la medida en que cuanto menos informada está una persona, cuanto menos accede a diferentes fuentes de información, a poderlas contrastar, a estar abierto a escuchar opiniones contrarias a la suya, cuanto menos informada está, más sensible es a las noticias falsas y más fácil es que las crea.
De hecho, este es un dato dramático porque del total de ciudadanos en el mundo se puede decir que el 80% son ciudadanos que están pobremente informados y solo el 20% los podríamos considerar como personas que tienen una buena salud en cuanto a información se refiere. Por lo tanto, las grandes masas de votantes, las grandes masas de ciudadanos en el mundo que se informan exclusivamente a través de motores de búsqueda y además recurren siempre a las mismas fuentes para informarse, son tremendamente débiles a la hora de poder discernir si una noticia es verdadera o falsa y por lo tanto manipulables. Esto hace que el tema de la necesidad de combatir las noticias falsas, que es como se expresa en la investigación del barómetro de confianza, es la quinta prioridad para los ciudadanos en el mundo. ¿Cómo podemos trabajar desde las instituciones para ayudar a acabar con esta epidemia de desinformación y desconfianza generalizada? Pues mira, hay que entender que la búsqueda de referentes de confianza para informarse es, como he dicho antes, una necesidad básica de los seres humanos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido en el pasado? Pues en el pasado teníamos unos medios de comunicación que generaban esa confianza de fuentes contrastadas, investigadas, de periodismo serio, de periodismo de investigación, sin otros sesgos económicos o políticos. Esto lamentablemente ha ido erosionándose, pero siguen estando ahí, digamos, como oportunidad en fortalecer los medios de comunicación, ya sea del mundo offline u online, pero que realmente vuelvan a la base, a los basics de lo importante. La materia prima con la que yo me relaciono con los demás es la calidad de la información. En segundo lugar, aparecen las propias empresas, porque los ciudadanos consideran que la información generada por las empresas, en especial si son empleados de estas empresas, es la fuente de información más fiable. Es decir, las personas que trabajan para una organización consideran que la información generada por su empresa tiene mayor fiabilidad que las fuentes tradicionales, los medios de comunicación o cualquier otra fuente de información. Por lo tanto, las empresas también tienen un rol y además se espera de ellas que sean también, de alguna manera, garantes de la información que están generando. Y por último, aunque podría ser lo primero, son las bases, ¿no?, por las que una persona se considera bien informada, es la educación, la formación. Y de hecho, en el informe del barómetro de este año, los ciudadanos quieren formarse más, ser más capaces de enfrentarse a esa criba de saber si una noticia es verdadera o falsa antes de hacerla viral, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es un esfuerzo que tiene que ver con la formación, la educación, el fortalecimiento de los medios de comunicación y el rol de las empresas a la hora de generar contenidos propios. Pues, Ángel, con estas tres ideas yo creo que dejamos claro que se puede mejorar esta confianza y podemos ayudar entre todos a hacerlo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Fernando, a tu disposición. Un saludo. Intangibles como la reputación y la confianza, queda claro, surten un efecto clave en el buen devenir de las instituciones. Conquistar el beneplácito de todos los agentes con los que interactuamos es muy difícil de conseguir. El riesgo de perder esa reputación es, sin embargo, muy fácil. Hasta aquí este programa, os esperamos en la próxima entrega. Recordad que podéis suscribiros a todos los podcasts de BBVA en iVoox, Apple Podcast, Spotify y Google Podcast, además de seguir toda nuestra actualidad en bbva.com. Un saludo.